Hola, vamos a ver ahora una lección 2 de la unidad 5, el tráfico. La presenta el profesor Abdullah Rad del Liceo Kashkat y Sofía. Bien, en esta lección vamos a ver un contenido de lengua y gramática que se compone de el futuro perfecto y la voz pasiva. Primero, el futuro perfecto, expresión de la probabilidad. Forma, futuro perfecto se compone de futuro imperfecto de haber, del verbo haber, más el participio pasado del verbo. Bien, luego veremos las formas del futuro, del verbo haber en futuro. Es, como veis, habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán. Y luego el participio pasado del verbo cantar. Habré cantado. De esta forma tenemos el futuro perfecto del verbo cantar. Se compone de esta forma. Por una parte, el auxiliar haber, el verbo haber en futuro, más el participio pasado del verbo. Bien, veremos luego aquí en esta parte el uso el contexto de uso de esta forma gramatical o de esta forma lingüística. Bien, veremos aquí algunos ejemplos con imágenes, con dibujo. El uso, primero, el futuro perfecto se usa para hablar de una acción futura, pero que se estará acabada y pasada en un futuro del que hablamos. Entonces es una acción que habla de futuro, de un suceso futuro que posiblemente estará acabado y pasado en un futuro del que hablamos. Ejemplos. Ejemplo 1. Llegaré a casa a las 10. A esta hora habrás hecho la cena. 2. Dentro de 3 meses ya habrán acabado las obras de la acera. 2. El futuro imperfecto, el futuro perfecto y el condicional se utilizan para formular la hipótesis en el presente y en el pasado. Entonces, el futuro imperfecto, es decir, el futuro normal que conocemos, o el futuro perfecto, el que vamos a ver, que hemos visto en la parte anterior, y el condicional son tiempos que se utilizan normalmente para formular hipótesis, lo que se supone en el presente y en el pasado. Vamos a ver este ejemplo. ¿Has visto a la niña? No, pero estará arriba en su cuarto. Es decir, creo que está arriba ahora. Es decir, hablamos aquí de lo que suponemos o lo que creemos que es o que pasa. Bien, vamos a ver una aplicación de ejercicios, aplicar ejercicios, es decir, para comprobar si hemos comprendido esta lección de forma lingüística de futuro perfecto. Completa el cuadro. Vamos a completar el cuadro según el ejemplo que vemos aquí a continuación. Ejemplo 1, escribir, ellos habrán escrito. Es decir, tomamos el verbo y formamos el futuro perfecto a partir del verbo haber en futuro, el participio pasado del verbo escribir. Como vemos aquí, el verbo escribir tiene este participio que es irregular. Recibir, ella, abrir, yo, leer, tú, llevar nosotros, ir usted, empezar él, cobrar vosotros, llegar yo, estar ellos. Ejercicio 2. Formule una hipótesis según la situación. Ejemplo. Qué raro, Andrés lleva 2 días sin saludarme. No te preocupes, se habrá enfadado por algo, pero ya se le pasará. Se habrá enfadado. Es el futuro perfecto del verbo enfadarse. 2.
Qué raro, he llamado a mis hermanos y no contestan. No te preocupes, salir a comprar. Aquí se trata de formular el pretérito, el futuro perfecto a partir del verbo salir. Es decir, el verbo haber en futuro más el participio del verbo salir. 3. Qué raro, Juan y Pepa dijeron que vendrían a comer. Son las 4 y todavía no han llegado. No te preocupes, haber atascos. Formamos futuro de verbo, de futuro perfecto del verbo haber. 4. Este actor lo conozco de toda la vida. ¿Cuántos años tendrá? ¿Cuántos años tendrá? Pues tener unos 50 años. 5. El domingo no vi a María Luz en la fiesta de José Ignacio. B. Tener trabajo, por esto no fue. Qué raro. 6. Qué raro, Álvaro no ha venido hoy a trabajar. B. Tener que ir al médico. 7. ¿Has visto qué bien habla el chino, el hijo de Vicenta? Sí, es verdad. Estar viviendo en China, porque si no, no me lo explico. 8. Vengo de casa de María Jesús. He llamado a la puerta, pero no me ha abierto. Sí, qué raro, pues estaban en casa. No oír el timbre. Bien, ahora veremos la voz pasiva y empezamos con la forma ser más participio pasado. La voz pasiva en este caso se forma con el verbo ser y veremos su forma de uso o contexto. La voz pasiva es la transformación de uno de los complementos del verbo en un sujeto gramatical. Es decir, el complemento del verbo se transforma en un sujeto gramatical en la voz pasiva. El sujeto activo se transforma en agente. Es decir, el sujeto activo normalmente en la voz activa se transforma en sujeto, se transforma en sujeto agente. Entonces, aquí vemos la forma en este dibujo: voz activa, sujeto agente, el viento, el verbo derriba, complemento directo, el árbol. El viento derriba el árbol. Aquí tenemos el viento sujeto, derriba verbo, el árbol es complemento. En la voz pasiva normalmente habrá unos cambios totalmente de las posiciones y papeles de los elementos de la primera frase. Bien, el árbol aquí se transforma de complemento a sujeto paciente, es decir, pasa de complemento a sujeto paciente. El verbo adopta una forma compuesta con el verbo ser más participio del verbo. Luego viene lo que llamamos complemento agente. Es decir, el sujeto agente se transforma en complemento agente, es decir, por el viento, precedido de una preposición por, más el sustantivo. Bien, vamos a ver ahora ejercicios para aplicar esta forma en estas frases. Transforma las frases utilizando la voz pasiva. El vendedor prepara el paquete. Normalmente aquí tenemos el vendedor es el sujeto, prepara el verbo, el paquete es el complemento. Vamos a transformar según el dibujo que hemos visto antes, es decir, cambiar los papeles y los lugares de cada parte de la frase o cada elemento de la frase, es decir, sujeto, verbo, complemento. Aquí la frase se va a adoptar según este esquema que hemos visto y el verbo preparar normalmente tiene que conjugarse, la voz pasiva tiene que formarse con el mismo tiempo que forma el verbo preparar, que es aquí pretérito imperfecto de indicativo. Vamos a ver aquí normalmente veremos en aquí derriba, que está en presente,
y tenemos que formar una frase compuesta de verbo ser más el participio pasado del verbo. Aquí el verbo ser adopta el tiempo del verbo de la voz activa, es decir, derriba, que está en presente de indicativo. El verbo ser también va a ser en presente de indicativo y luego añadimos el participio pasado del mismo verbo. Es decir, normalmente hay que hacer atención con el tiempo en que está conjugado el verbo de la voz activa. Es este tiempo en que vamos a conjugar el verbo ser de la voz pasiva. Bien, ahora volvemos al ejercicio. Todo el mundo conocía a Doña Maruja. Aquí también tenemos el verbo en pretérito imperfecto de indicativo, verbo conocer. Los vecinos la condujeron al hospital. La condujeron, pretérito indefinido del verbo conducir, es decir, aquí cuando hacemos o formulamos la voz pasiva, el verbo ser va a adoptar el tiempo o la conjugación del verbo condujeron, es decir, pretérito indefinido. Siguiente, el policía ha detenido al camionero. Aquí estamos delante del pretérito perfecto del verbo detener. La gente ha recriminado, misma conjugación aquí, ha recriminado, pretérito perfecto, al conductor. El conductor no respetó, pretérito indefinido, no respetó el semáforo. La DGT, aquí significa Dirección General de Tráfico, hace una campaña de sensibilización contra los accidentes de tráfico. Verbo hacer en presente indicativo. El Ministerio del Interior ha colocado radares fijos en muchos puntos conflictivos. Ha colocado, pretérito perfecto de indicativo. Y gracias por vuestra atención.